Bienvenidos a Construir Derechos, la Defensoría en tu casa, el programa de la Defensoría del Pueblo que les trae en cada emisión todo lo que tienen que saber para conocer sus derechos y para que sepan que nosotros estamos de este lado para defenderlos y difundirlos. El programa de hoy está atravesado por un tema importante porque vamos a hablar de transporte, pero fundamentalmente del sistema público de transporte de bicicleta y cómo aumentó durante la pandemia. Van a tener que estar conectados, por supuesto, para conocer todo lo que les traemos respecto de este tema. Pero también es importante que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Nos encuentran como @defensoriacaba y esos medios son perfectamente válidos para que ingreses ahí también tu consulta o tu reclamo. Nosotros estamos acá en Construir TV para que sigas conociendo el trabajo de la institución y sigas conociendo también tus derechos. Así que quédate acá en Construir Derechos, que esto recién empieza. Semana a semana, Alejandro Amor, el defensor del pueblo, nos trae su editorial para invitarnos a reflexionar y a seguir pensando nuestros derechos. Lo escuchamos. En los últimos 2 años, mi oficina ha recibido un número creciente de denuncias de instituciones nacionales de derechos humanos de Latinoamérica y el Caribe que han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato. La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, solo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir. Permítanme ser muy clara. Estas instituciones que trabajan estrechamente como oficina y con los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente presión política. Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos. Recién viste el video en el que hablaba quien fue presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. Hoy, alto comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos. El cargo más importante que tiene Naciones Unidas. ¿Y cuál fue el mensaje de Michelle Bachelet? Muy claro, el fortalecimiento de las instituciones que en los países de Latinoamérica defienden los derechos humanos. ¿Y cuáles son esas instituciones? Bueno, en nuestro país se llaman Defensorías del Pueblo. En otros países, como en México, son las comisiones de derechos humanos. En Colombia es Defensoría del Pueblo. En Brasil tienen un nombre muy particular, que es ouvidorías. Y así tenés a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica estas instituciones. ¿Qué es lo que está pasando? Hay claramente un accionar en Latinoamérica en la que hemos vuelto a encontrarnos con situaciones de violencia. Colombia hoy tiene muertos y tiene personas desaparecidas. Esto fue denunciado y es denunciado por el defensor del pueblo de Colombia, el doctor Carlos Camargo. Lo mismo ha sucedido hace algún tiempo atrás en Bolivia, cuando se produjo el golpe de Estado con Evo Morales y Nadia Cruz, la defensora del pueblo, una abogada de 35 años, vivió el allanamiento de la Defensoría del Pueblo, la detención de todas las personas que allí se desempeñan, el ametrallamiento de su casa. Y fue trabajando paulatinamente hasta que se propuso como idea la pacificación y luego trabajando en la idea de la vuelta a la institucionalidad por las elecciones. Y también está pasando en El Salvador y está pasando en el resto de América Latina. Por eso el mensaje, porque tenemos la obligación de la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos en el sentido absolutamente amplio. Y vos te preguntarás, ¿pero quiénes son los que los vulneran? Bueno, en algunos casos son los propios estados, desde la fuerza de seguridad,
desde el accionar de fuerzas de seguridad. En otros casos son organizaciones criminales como el narcotráfico. Claramente lo vivís en algunos países hermanos como en México. Tal cual nos han planteado y lo hemos vivido, porque la Defensoría del Pueblo de la Argentina y las Comisiones de Derechos Humanos de México tenemos una alianza estratégica y llevamos temas en común. También personas que pertenecían a fuerzas de seguridad y se organizaron como grupos paramilitares, si querés. Bueno, estas personas son las que, por ejemplo, le volaron la casa al defensor del pueblo de Baja California. Murió él y murió su familia. Por eso Bachelet sale y dice lo que está diciendo. Porque el poder político está reduciendo la capacidad de estas instituciones en muchos de estos países. Porque hay países en los que se han suprimido las defensorías del pueblo. Y es muy importante, en situaciones en las que se están viviendo, en las que se acallan voces que piensan distinto, en las que se persiguen gente por su religión, por su pensamiento, por su origen, por lo que fuere. Pero se los persigue, se los discrimina y también se los mata. Nosotros en la Argentina no tenemos esa circunstancia, pero tenemos situaciones de violaciones de derechos manifiestas. En plena pandemia han crecido los femicidios y también es una obligación del Estado trabajar con políticas claras, porque vos sabés bien que es parte de un proceso cultural. Los hombres creemos que las mujeres son objetos que nos pertenecen y que tenemos derecho a hacer con ellas lo que querramos, incluso matarlas. Por eso el Estado tiene que tener una política clara de sostenimiento de las instituciones de defensa de los derechos humanos y también una transformación cultural que se debe llevar a cabo desde el Estado. Acá en la Argentina, en este tipo de situaciones como la violencia de género o los femicidios. Y en otros países, claramente, terminando con estructuras ligadas al delito, ya sean del narco o sean de fuerzas de seguridad, pero que van en búsqueda de la vida de miles de personas que padecen las consecuencias, el tráfico de personas, la trata de personas. Para eso estamos las instituciones de defensa de derechos humanos. Y por eso el agradecimiento a este mensaje tan contundente de Michelle Bachelet. Contundente. Es la primera vez que un alto comisionado de Naciones Unidas se expresa de esa manera. Bienvenido, pero debe ser escuchado por los poderes políticos de los países latinoamericanos. Porque si no lo escuchan es porque están comprometidos en suprimir a las instituciones que defienden tu derecho, tus derechos humanos. Por eso el agradecimiento por esta posición. Pero también el poder político tiene que tomar cuenta de esto y hacerse cargo. Las instituciones de derechos humanos, como en la Argentina, tienen obligaciones y compromisos, pero nos falta una. Hay que nombrar al titular o a la titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que hace 11 años que no la tenemos. Es fundamental. Como hablamos al principio del programa, el informe de hoy tiene que ver con el sistema de transporte público de bicicleta. El aumento que hubo de usuarios de bicicleta durante la pandemia, los beneficios de usarla y, por supuesto, todo lo que tenés que saber para salir a la vía pública a andar en bici. Vamos con la primera parte del informe. La Ciudad de Buenos Aires cuenta desde el año 2007 con la Ley 2586 de Sistema de Transporte Público de Bicicletas. Al principio de gestión completamente estatal y en la actualidad en un sistema privado pero con control del Estado. La bicicleta es un medio de transporte alternativo que muchas veces reemplaza el uso del automóvil particular fundamentalmente en distancias cortas. Además, complementa y suplementa el uso del transporte público masivo de pasajeros. Tanto en las ciudades europeas como latinoamericanas, se busca fomentar el uso de la bicicleta como una política global. El objetivo principal es lograr reducir el uso y la velocidad del automóvil para así disminuir también la saturación del tránsito, además de ser un beneficio ambiental y de salud para todos. Según un informe elaborado por Google Maps, en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 98% la cantidad de consultas de opciones de ruta en bicicleta desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. El sistema de ecobicis fue el que más vecinos sumó, un 21% respecto al miércoles anterior al inicio de las clases presenciales. En comparación,
trenes, colectivos y subtes crecieron un 10%. La última ampliación que tuvo la red fue de 17,2 kilómetros con las vías agregadas en las avenidas Córdoba y Corrientes. De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un total de 267,2 kilómetros de ciclovías. El uso de la bicicleta en números. 114% creció la cantidad de viajes en bici en toda la ciudad respecto al año pasado. 113% más de ciclistas desde que se incorporó infraestructura en Avenida Corrientes. 186% más de ciclistas desde que se incorporó infraestructura en Avenida Córdoba. De 11 a 28% pasaron las mujeres ciclistas que utilizan las avenidas para andar en bici. Usar la bicicleta tiene sus beneficios. Mejora la circulación en la ciudad, es al aire libre y fomenta el distanciamiento social. Además, es ecológica, sustentable, saludable y promueve un cambio cultural. No te olvides que la Ciudad de Buenos Aires tiene un código de tránsito y transporte que señala los requerimientos mínimos de seguridad con los que debe contar cualquier bicicleta para circular en la vía pública. Un sistema de frenos que actúe sobre las dos ruedas. Una base de apoyo para el pie en cada pedal. Timbre o bocina que permita llamar la atención bajo condiciones de tránsito mediano. Luz reflectora blanca en la parte delantera y roja en la parte trasera de la bicicleta, así como en los pedales y en los rayos de cada rueda. Luz roja orientada hacia atrás y una luz blanca orientada hacia adelante cuando viajas de noche. Y no te olvides nunca de usar casco. Quédense conectados a Construir Derechos porque todavía nos queda la segunda parte del informe de bicicletas y la entrevista que les traemos programa a programa. Ya volvemos. Pese a fomentar el uso de la bicicleta, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impuso durante la pandemia nuevas restricciones a los usuarios. Vamos a hablar de eso en la segunda parte del informe que vemos a continuación. La movilidad fue una de las cuestiones cotidianas más trastocadas durante la pandemia. El uso exclusivo del transporte público para trabajadoras y trabajadores esenciales hizo que muchísimos usuarios se vuelquen al uso de la bicicleta. Esto generó diversas respuestas por parte del gobierno de la ciudad. Por un lado, como ya dijimos, aumentó la cantidad de ciclovías destinadas para el uso exclusivo de las bicicletas, pero por el otro, cerró estaciones de ecobici y redujo considerablemente el stock de bicicletas desde el inicio de la pandemia. Desde el inicio del ASPO, en marzo de 2020, se mantuvieron activas 200 estaciones de bicicleta y solamente 1000 rodados. Previo al inicio de la pandemia, había disponibles 4000 rodados en 400 estaciones. Otra de las cuestiones a destacar es que durante el ASPO hubo modificaciones en los términos y condiciones del servicio. En mayo del 2020, en pleno ASPO, se estableció que el uso de la bicicleta era de 30 minutos, cuando previamente se podían usar las mismas 1 hora los días de semana y 2 horas sábados, domingos y feriados. También se modificó el sistema de sanciones. Se pasó de un régimen de suspensiones a directamente establecer multas para pagar de acuerdo al tiempo que uno exceda en el uso de la bicicleta. El 19 de noviembre de 2020 se sancionó la Ley 6.352, mediante la que se creó el programa Buenos Aires Ciudad Bici, que se sostiene sobre 4 ideas: la creación del Fondo de Desarrollo de la Micromovilidad, de la red de estacionamiento de ciclorrodados y dispositivos de movilidad personal, del sistema de movilidad sustentable complementario y, por último, modificaciones al Código de Tránsito y Transporte que posibilitan la tarifación del servicio de bicicletas públicas. A pesar de fomentar el uso de la bici, el sistema de ecobici dejó de ser gratuito a partir del 13 de marzo de 2021. Desde esa fecha, el servicio va a ser pago para vecinos y para turistas en la ciudad de Buenos Aires. A partir de ahora, los porteños residentes podrán utilizar las bicicletas gratuitamente durante 30 minutos hasta 4 días hábiles. Si se exceden de ese tiempo, tendrán que pagar hasta 100 pesos por hora de más hasta que el rodado sea guardado en la estación de destino.
Hay planes semanales, mensuales y anuales. Esto será así durante los días de semana. Sábados, domingos y feriados, los porteños que quieran utilizar el sistema de Ecobici tendrán que pagar sí o sí 70 pesos por un viaje de media hora. La realidad es más cara para los turistas. Si quieren realizar hasta 6 viajes de 1 hora de duración cada uno, tendrán que pagar 900 pesos por día o 3.500 pesos por mes. La Defensoría del Pueblo recibe, a través de su área de transporte, frecuentes denuncias respecto al sistema de ecobicis. Entre ellos se destacan los problemas a la hora del anclaje y devolución, la falta de rodados, las falencias en las estaciones y la falta de un canal de comunicación de reclamos entre vecinos y el sistema. Para el 2023, el gobierno de la ciudad busca aumentar a 1 millón de viajes diarios en bicicleta. Para ello es importante seguir fomentando su uso y no establecer restricciones en su cotidianeidad. El defensor del pueblo Alejandro Amor entrevistó esta semana a Javier Altrudi, titular del área de transporte de la Defensoría del Pueblo, para complementar todo lo que vimos en el informe. Así que vamos a escucharlos. Estamos con Javier Altrudi, titular del área de transporte y telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo. Javi, ¿cómo te va? Alejandro, ¿cómo te va vos? Buenas tardes. Muy bien. Hoy vamos a hablar del tema de las bici, de las bicisendas. Contame un poco cómo es el tema de la historia de la política, que sería una política de Estado, porque ya hay varios gobiernos que han llevado adelante el programa de bicisendas. Sí, es una política de Estado, como decís vos, porque es una política pública que se sostiene en el tiempo y que cuenta con el consenso de las distintas fuerzas políticas que fueron gobernando la ciudad y de sus oposiciones. Obviamente siempre genera alguna resistencia. Si uno hila un poquito fino, se puede remontar a la Constitución de la ciudad, al artículo 27, que dice algo así como que la ciudad planifica de manera indelegable el ambiente urbano y da algunas características o algunos tips de cómo tiene que ser esa planificación, que tiene que ser en sintonía con el desarrollo humano, cultural, económico y social, que tiene que tener una clave metropolitana, ahora que es una discusión muy que la pandemia puso sobre la mesa. Ahora que nos dimos cuenta que somos lo mismo. Claro, bueno, nosotros no, porque de la Defensoría siempre tuvimos planteos metropolitanos. Nosotros lo tuvimos bien claro. Y que instrumenta un ordenamiento territorial y ambiental, y ahí desarrolla una serie de ítems, entre los que se encuentra la seguridad vial, la seguridad peatonal, la salud atmosférica, o del medio ambiente, y también el uso racional y eficiente de la energía en el transporte y el tránsito de la ciudad. Así que arrancamos en el año 96, ya planteando... Claro. Me acuerdo de un intendente que salió, un primer jefe de gobierno, ¿no? Que salió a andar en bicicleta. Bueno, esa fue la inauguración en septiembre, el día de la primavera de 1997, de la primera bicisenda. 2007, 10 años después, se construyeron bicisendas. La bicisenda tenía otra característica u otra lógica, era más de esparcimiento. Y ahí también es la discusión, es la terminología. Bicisenda hace referencia a los carriles de bicicleta por arriba de la vereda o de las aceras, para hablar con mayor precisión. En el año 2007, ya otro jefe de gobierno, la gestión Ibarra-Tellerman, que le dieron mucha preponderancia a un medio limpio como el transporte subterráneo. Una de las últimas leyes que se discute en esa legislatura, diciembre del 2007, es la creación del sistema de transporte público en bicicleta. Que ese es el andamiaje jurídico sobre el cual después se va a promover el uso de la bicicleta, que va a aparecer las bicicletas de la ciudad y que se va a desarrollar las ciclovías. Nos ubicamos ya en diciembre del 2007. 2009, ya Mauricio Macri como jefe de gobierno, la Secretaría de Transporte de aquel entonces desarrolla el Plan de Movilidad Sustentable, que tiene algunas premisas. Las más importantes son que se pondera el transporte público sobre el auto particular o la movilidad particular, y las formas no contaminantes, ya sea la caminata o ya sea la bicicleta, por sobre las motorizadas. Y empieza para el 2010 la construcción de las nuevas ya ciclovías, no bicisendas, claro, que son las que conocemos ahora, que están segregadas del tránsito vehicular, porque imagínate que era un cambio de paradigma muy grande para la cultura vial de la ciudad. ¿Cuántos kilómetros tenemos?
Hoy alrededor de 270, 267,5, con la última incorporación que fueron las avenidas de Córdoba y Corrientes. 2010, el primer sistema de bicicletas en préstamo de la ciudad. Estamos en el 2010, sigue la construcción de ciclovías, que termina con estas últimas que se incorporaron. En el 2016 quería destacar algo, y también para remarcar que es una política de Estado. En ese momento el presidente de la Comisión de Transporte de la Legislatura, otro organismo, ya no estamos hablando del Poder Ejecutivo, sino de la Legislatura, la Comisión de Tránsito y Transporte en cabeza de Palmeiro, un hombre de extracción sindical. Claudio Palmeiro. Claudio Palmeiro, vinculado a un gremio del transporte, realiza un interesante labor de armonización de las normas e incorpora muchas normas de tránsito que no eran parte del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, la Ley 2148, las incorpora. Vinculado a la bicicleta 2, la que te decía del 2007. Claro. Y lo que sería la regularización o la regulación o la primera reglamentación del trabajo de mensajería y delivery, que tangencialmente también tiene que ver con el tema de la bicicleta, ya no como modo de esparcimiento o como modo laboral. Como modo laboral. Un modo laboral muy particular, casi de explotación. Una pregunta. Sí, bueno. Estamos en pandemia. La verdad que claramente nos dicen, bueno, más allá del uso del barbijo, de la distancia, hay que usar los espacios abiertos. En este desarrollo de esta política, ¿qué le está faltando para consolidarse y para aumentar y que los vecinos y las vecinas realmente ya lo asuman como una forma de transporte total, digamos? En términos de infraestructura, podría ser mayor desarrollo de los carriles, de las ciclovías, y también una suerte de guarderías para que pueda haber una combinación multimodal. Hasta antes de la pandemia, la bicicleta en el mundo de los especialistas de transporte se concebía como un medio de transporte de la última milla o de la primera, la que te acercaba al tren, te acercaba a algún colectivo y después seguías. Lo que pasa es que hoy en la ciudad de Buenos Aires no hay dónde dejar esa bicicleta si no es en un garage privado particular. Que también, y en esto de que eso es una política de Estado, también hay una norma que regula el estacionamiento en los garages privados. Esto es importante que lo sepan los usuarios. No puede superar al 10% del valor de lo que cuesta estacionar un auto. La estadía, sí, la estadía. Cuando es por un día, no puede superar los 2 boletos mínimos de colectivo. Ah, mirá. Orden de 40 pesos. Sobre la seguridad vial, la incidencia de los siniestros en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo es? En los siniestros en la ciudad de Buenos Aires, la participación de la bicicleta es del orden del 4% de las personas que fallecen. Yo te digo números, no significan nada porque estamos hablando de personas. El promedio entre 2015 y 2018, más o menos entre 4 y 5 ciclistas. El 2019, que es la última estadística publicada, 7. O sea que subió un poquito. El año 2020, donde hubo mayor uso de bicicleta, pero entiendo que hubo menor fricciones en el tránsito, porque hubo menos vehículos, habría que ver, digamos, eso es materia pendiente ver qué pasó. La pandemia fue interesante en un sentido. El gobierno de la ciudad siempre se negó a construir carriles preferenciales para bicicletas en avenidas. Y la pandemia lo permitió. Las bicisendas, al estar construidas tener la traza sobre vías secundarias, se tornaban más peligrosas por la falta de luz, por la inseguridad. Entonces había sido una demanda muy presente en los grupos de ciclistas y sobre todo de las mujeres. Siempre se había negado esa posibilidad. Las crisis, que dicen que a veces generan oportunidades, generó, y yo creo que trajo buenos resultados porque aumentó mucho la utilización de las 2 últimas ciclovías construidas de Córdoba y Corrientes, la participación o el uso de la mujer. Te hago una pregunta porque esto no llega, estas cosas llegan acá. La aplicación que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el uso de las bicicletas, ¿cómo están dando? ¿Es simple? ¿Hay problemas? ¿Cómo lo ves?
La aplicación, si te referís a lo que es la aplicación de la telefonía, es simple. Nosotros lo que estamos recibiendo son problemas de vecinos que tienen algún tipo de sanción porque no está registrado, porque no se registra correctamente el anclaje. El vecino o el usuario del sistema tiene que saber que cuando uno ancla la bicicleta en la estación, se tiene que prender una luz verde, que eso indica que está correctamente anclada, e inmediatamente le tiene que llegar un mensaje al WhatsApp o un mensaje de texto donde le indica que el viaje fue cerrado exitosamente, no sé cómo es la fórmula, pero está cerrado. Ahí se tiene que quedar tranquilo. Y después tenemos muchos casos también de usuarios que sufren la inseguridad, que avisan a la empresa pero que no hacen la denuncia policial y que después son sancionados y se le cobra el valor equivalente a la bicicleta. Bueno, pero tenemos cámaras en la ciudad que nos permiten tenemos recurrir cámaras al propio gobierno de la ciudad y pedirle que en ese horario a ver si tiene la filmación, ¿no? Sí, por supuesto. A favor del vecino y la vecina, digo. Sí, y los términos y condiciones del sistema habilitan a que el vecino haga la denuncia y eso le sirve como prueba para no tener que pagar la bicicleta. Te hago una pregunta sobre algo que creo que está controvertido, pero entiendo que debe ser obligatorio, el uso del casco. Bueno, el uso del casco es obligatorio por norma. El Código de Tránsito y Transporte así lo establece y después hay discusiones, para mí sin sentido, de los especialistas de transporte. Hay media biblioteca que dice que un ciclista con casco es percibido por un automovilista como con mayores herramientas o elementos de seguridad y lleva a que el conductor del auto tenga una conducción más imprudente, si se quiere, o más irresponsable. Y bueno, después estamos los que pensamos que primero ya está en la norma y que hay una diferencia muy importante entre utilizar un casco a la hora de tener una caída, a la hora de tener un siniestro vial y no tenerlo. Y también es importante que no es cualquier casco, porque quizás digamos, los cascos tienen talles, los cascos se tienen que ajustar para cumplir con su rol de protección. La verdad, la Defensoría sostiene la política de las bicisendas, sostiene la política de usar casco, cuídate, y sostiene la política de convivamos, en paz y con respeto. El transporte es el medio por el cual nos movemos, llegamos al trabajo y a visitar a nuestras familias. Eso es lo que tenemos que hacer, respeto. Muchas gracias, Javi. No, gracias a ustedes, a vos. Como ven, cada tema que es importante para los ciudadanos también es importante para la Defensoría del Pueblo. Así que si tenés cualquier duda, consulta o reclamo, tenés a disposición todas las redes de la Defensoría para que nos mandes por mensaje directo cualquier inquietud que tengas. Y nosotros, por supuesto, seguimos semana a semana viéndonos acá en Construir Derechos, la Defensoría en tu casa, en donde seguimos difundiendo todos tus derechos. Seguí conectado a Construir TV y no te olvides de seguirnos en los canales de YouTube de la Defensoría y de Construir TV para ver este y todos los programas las veces que quieras. Nos reencontramos en una próxima emisión.